Y nuevamente bienvenido, doctor Francisco José Barnés de Castro. Adelante, señor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer, señor diputado Manuel Rodríguez, la invitación para participar en este foro. Y si me hacen el favor de proyectar la primera lámina, empezaré diciendo que no soy un experto ni mucho menos en sistemas eléctricos. La siguiente, por favor. Pero algo he aprendido de los expertos a lo largo de todos estos años. Algunas de las cosas que he aprendido y que considero pertinentes para nuestra discusión el día de hoy son las siguientes. No se puede improvisar. Todos los sistemas exitosos del sector eléctrico responden a un modelo y a un diseño cuidadosamente planeado y consensado. No hay modelos únicos. Los mejores expertos nacionales o extranjeros no se ponen de acuerdo entre sí ni en el diseño del modelo ni en sus reglas de operación, y no solo por diferencias ideológicas que son naturales, sino por la misma complejidad de los sistemas eléctricos y por su rápida evolución. No hay modelos perfectos. Ninguno de los modelos existentes ha estado libre de fallas, incluso fallas catastróficas. Pero cuando se han presentado, no se tira el modelo por la borda, solo se hacen los ajustes necesarios para robustecerlo. En los modelos más exitosos de la práctica internacional coexisten dos esquemas. Un suministro de servicio público o suministro básico, como lo llama la nueva ley, y un mercado regulado en el que participa el sector privado para atender las demandas y necesidades de los grandes consumidores. En todo sistema coexisten un gran número de intereses encontrados que es necesario conciliar. Los de la hacienda pública, que cuida el uso de los recursos del pueblo, los de la propia empresa encargada del suministro básico, los de los inversionistas privados, los de los grandes usuarios, que son diferentes entre sí, ya que unos necesitan energía barata, otros requieren de un suministro seguro y confiable, y otros más privilegian las energías limpias el día de hoy. Y por último, pero no por ello menos importante, el de millones de usuarios que en ausencia de un regulador independiente carecen de defensa ante posibles errores e incluso abusos del suministrador básico. Para dar respuesta a estos problemas, en casi todos los sistemas modernos, además del operador del servicio básico o del servicio público, existe un árbitro regulador independiente que tiene como principal responsabilidad proteger el interés de los consumidores y conciliar el interés de los participantes. Un operador independiente responsable de despachar las centrales en el orden que más le convenga al país y de preservar la seguridad del sistema, y un organismo responsable de hacer los planes que permitan definir lo que el país va a necesitar en el futuro y de establecer la política del exterior. Si me pasan las siguientes. La siguiente. Hay dos factores que imponen la necesidad de revisar una y otra vez las reglas de operación de los sistemas eléctricos, por lo que su marco jurídico requiere gran flexibilidad. Los grandes avances de la tecnología que alteran de manera continua la conformación y la operación de los sistemas eléctricos, y la imperiosa necesidad de detener el cambio climático que está obligando a todas las naciones del mundo a tomar medidas cada vez más radicales para sustituir las energías fósiles con energías limpias. Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional sería un gravísimo error de consecuencias incalculables. Significa encerrarlo en una caja fuerte que requiere de la mayoría calificada del Congreso para poderla volver a abrir. Siguiente, por favor. A continuación expongo 10 razones por las que no debe aprobarse la iniciativa de reforma constitucional. Primero, la respuesta es mucho más restrictiva para la participación del sector privado que el existente antes de la reforma anterior, sin que haya ningún estudio serio que demuestre que la inversión privada en este sector daña la economía nacional o perjudica a los usuarios, y hay muchos estudios que demuestran lo contrario.
Segundo, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, lo que necesariamente va en detrimento de la competitividad de la industria nacional. Y por otra parte, México, como la gran mayoría de los países del mundo, ya decidió en su legislación anterior que es absurdo utilizar recursos públicos que son de todos los mexicanos para suministrar energía a quienes se pueden valer por sí mismos. Resulta más absurdo todavía imponer un modelo de suministro único, sufragado con recursos públicos, a quienes requieren de energía más barata, más confiable o más limpia que la que le puede proporcionar la Comisión Federal de Electricidad. Tercero, a más de 800 centrales eléctricas en operación o en construcción, se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de nuestro propio marco legal y de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. Cuarto, cancela todos los permisos de generación y todos los contratos celebrados por la CFE, afectando a cientos de inversionistas nacionales y extranjeros. Un gran número de las empresas afectadas recurrirán a arbitrajes internacionales, dañando nuestra reputación. Todo el esfuerzo de este gobierno y de gobiernos anteriores por atraer inversiones lo estamos tirando por la borda. Quinto, cancela sin previa resolución judicial los derechos de los socios de más de 300 centrales legadas con permiso de autoabastecimiento que la CFE afirma que son ilegítimos, pero que nunca ha podido demostrarlo ante los tribunales. Siguiente, por favor. Sexto, eleva a rango constitucional un injustificado y arbitrario límite a la participación del sector privado en generación. Y no queda claro si el límite constitucional aplica al despacho, que es horario, al mercado eléctrico, que es diario, o a la planeación del sector, que es anual. O de casualidad aplica para todos, hora, día y año. ¿Qué haremos cuando por cualquier razón la CFE no pueda cumplir con el límite establecido en la Constitución por no tener la capacidad disponible? Y eso nos ha ocurrido muchas veces en el pasado y nos va a volver a ocurrir en el futuro. ¿Violaremos la Constitución o tendremos apagones generalizados? Ninguna de las dos opciones es aceptable. Séptimo, se modifican arbitrariamente las reglas de despacho económico basado en costos marginales con el único fin de privilegiar el despacho de las centrales de la CFE. Al anteponer en el despacho económico a centrales más viejas, menos eficientes y más contaminantes de la CFE por delante de las centrales privadas, necesariamente se van a elevar los costos para el suministro básico y se van a incrementar las emisiones contaminantes al medio ambiente. Siguiente, por favor. Diversos estudios han estimado el sobrecosto para la CFE en $3,000 millones por año. Y este sobrecosto lo pagaremos todos los mexicanos. El sobrecosto para Pemex también será considerable, ya que con las nuevas reglas de despacho que se pretende imponer, sus centrales también serán despachadas después de las centrales de la CFE. Las modernas centrales de cogeneración eficiente tendrán que ser despachadas después de las centrales más viejas e ineficientes de la CFE. Como un pequeño ejemplo de lo que puede pasar, el despacho de la central de Petacalco con combustóleo, como se hizo el año pasado y que sería la norma futura, implicó la emisión de 1,000 toneladas diarias de óxido de azufre, los que se convierten en la atmósfera en 1,200 toneladas diarias de ácido sulfúrico, que terminan depositándose como lluvia ácida, dañando la salud de la población y el medio ambiente. Siguiente. Va a ser imposible que cumplamos con las obligaciones legales y nuestros compromisos internacionales en términos de emisión de contaminantes a la atmósfera, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de participación de energías limpias.
No los estamos cumpliendo ahora, mucho menos cuando los más de 13,000 megawatts de centrales eólicas y solares del sector privado sean despachados después de las centrales más ineficientes y contaminantes de la CFE. Noveno, le otorga a la CFE plena autonomía para fijar los precios de electricidad, para autorregularse y para regular a los demás participantes, sin ninguna otra participación y sin contrapeso alguno de otros agentes del propio Estado mexicano. En ninguna otra actividad en las que participa el Estado se le otorga plena y total potestad a la entidad responsable, ni siquiera a las universidades públicas autónomas. Y décimo, es importante resaltar que ninguna otra de las actividades esenciales asumidas por el Estado, como son la seguridad, la salud y la educación de todos los mexicanos, se restringe la participación del sector privado como se pretende hacerlo ahora con el sector privado. Me salto la propuesta de 10 propuestas concretas para atender la demanda de fortalecimiento de nuestra demanda pública que no requieren modificaciones al marco constitucional, sino únicamente a la ley de la industria eléctrica, y se las dejo para los señores legisladores. Y quisiera terminar con la última lámina. La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional. La mayoría de los reclamos atendibles que en su momento ha planteado la CFE pueden y deben ser atendidos a través de modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Muchas gracias por su atención.